una partícula que tiene una carga, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, se ve influenciada, acumula una energía potencial y se ve influenciada por otras partículas cargadas en su vecindad, ¿sí? Eh, en el caso de haber una diferencia entre el, la carga de las partículas, se genera un potencial, ¿sí? Haber una diferencia entre la energía potencial de las partículas, se genera un gradiente, una diferencia de potencial, que es lo que se conoce como voltaje. Este voltaje se mide, eh, se mide, se mide por la diferencia entre cantidades de carga eh, en una distancia, ¿sí? Es decir, que hay una concentración de cargas positivas eh, en un extremo, se genera una diferencia de potencial. Estos son negativos. Se genera una diferencia de potencial entre las cargas. Esta diferencia de potencial puede llegar a producir un movimiento. Este movimiento se identifica por la ley de Coulomb, que es esta fórmula en la que la fuerza del movimiento pues, multiplicada por una constante. Entonces, pues aquí K representa una constante y aquí están la carga de la partícula 1 y de la partícula 2. ¿Sí? Y esta fuerza está sobre el radio, sobre el cuadrado de la distancia. ¿Sí? O sea que la fuerza varía en relación a la distancia. Obviamente esta fuerza pues es de atracción en el caso de cargas de polaridades opuestas, y de repelencia en el caso de cargas de polaridades de la misma, en el caso de cargas de la misma polaridad. Es importante resaltar que el radio el radio de la distancia hace que a mayor entre el cuadrado de la distancia, que aquí es R, hace que a menor sea la distancia, mayor es la fuerza de atracción. Si se aumenta la distancia al doble, la fuerza se reduce al 4 veces pues, o sea, se reduce al cuadrado de la, de la distancia que hay. Es decir, que si se aumenta la distancia en 2, la fuerza se reduce a un cuarto. Listo. Otro concepto que hay que introducir es el concepto de la ley de Fick, de difusión de la materia, en la que en una solución acuosa, cuando hay un gradiente de concentración, es decir, cuando hay mayor concentración en una parte de la vamos a dejar las partículas de otro color para que se vea mejor. Es decir, cuando hay un grupo de partículas disueltas en una solución, si hay un gradiente de concentración, es decir, si hay mayor concentración de aquel soluto en un área específica, estas partículas se van a empezar a difundir
para esparcirse de manera igualmente por toda el área de la solución. Obviamente tiene que ser un medio que le permita desplazarse de acuerdo a sus propiedades, pues, entre ellas la viscosidad del medio y la carga. Esto se refleja con la ecuación de la ley de Fick, en la que J representa el flujo, D es un coeficiente de difusión inherente a cada elemento, y D es la distancia a la que hay que difundirse, y la distancia de difusión, y delta C es el gradiente de concentración. Ok. Otro punto que hay que aclarar otro punto que hay que aclarar es en este caso, ya hablando más en términos de una célula, pues como ya se conoce bien, la membrana celular está compuesta por una bicapa de lípidos, de fosfolípidos, con una cabeza polar de fatilinositol y dos cadenas de dos cadenas de ácidos grasos. Esta disposición impide el paso de iones disociados en el agua, y funciona eléctricamente como un aislante, ¿sí? Está compuesto, son dos, es una bicapa compuesta en esta parte de lípidos, son dos colas de lípidos, y que son apolares, entonces no interactúan bien con una sustancia polar como lo es el agua, y un grupo fosfatilinositol que en la parte superior, pues, en este diagrama, que sí interactúa bien que sí es capaz de interactuar con el agua. Por eso, pues, en esta parte está rodeado por el medio extracelular, en este caso, e intracelular, que a fin de cuentas, pues, es un medio líquido de agua. Ahora hay que explicar en las membranas celulares compuestas por dicha capa de lípidos, se encuentra acoplada a la membrana una enzima que se conoce como la ATPasa de sodio-potasio, o la bomba de sodio-potasio. Esta enzima está encargada de generar un gradiente de concentración jalando 3 moléculas de potasio y extrayendo 2 moléculas de sodio. Como es evidente, en este caso, que se entra más potasio del que sale de la célula, se va a generar un gradiente de concentración en el que hay mayor potasio intracelular que extracelular, ¿sí? Y mayor sodio extracelular que intracelular. Aquí para esto, siendo el sodio y el potasio moléculas cargadas eléctricamente, pues, en su forma iónica, es importante tener en consideración las alteraciones eléctricas que esto produce en la membrana, ¿sí? Entonces, para esto se utiliza esta ecuación, que es de la ley de Nernst, que es del equilibrio del potencial de equilibrio de membrana. ¿Qué sucede?
por la ley de difusión de Fick, el potasio, estando en una concentración mayor en la parte interior de la célula que en la parte exterior, va a intentar salir, ¿sí? Pero siendo una molécula cargada positivamente, al producirse una salida de potasio, la membrana empieza a adquirir una polaridad negativa. Al perder cargas positivas, la membrana se empieza a volver negativa. Esto genera una fuerza, esto genera una atracción de nuevo del potasio hacia el interior de la célula. En el momento en el que estas fuerzas se equilibran, es decir, la fuerza la difusión del potasio hacia el exterior de la célula se equilibra con la atracción negativa que ejerce el potencial negativo de la célula sobre el potasio. En el momento en el que se equilibran, pues se alcanza el potencial, es decir, el voltaje de la membrana, que por estándar todas las membranas biológicas tienden a tener voltajes negativos alrededor de menos 70 a menos 90 milivoltios. Para esto también, ¿qué sucede con esta ecuación? Esta ecuación es la ley de equilibrio de Nernst, como ya lo había mencionado. Esta ecuación busca calcular el voltaje en el que el potasio deja de salir de la célula, o en el que el potasio está equilibrado, es decir, la fuerza de salida se equilibra con la fuerza de entrada. Para esto, ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta la constante universal de gases, la constante de Faraday, la temperatura en grados Kelvin, la valencia del elemento, que para el potasio en este caso sería 1, y se multiplica por el logaritmo natural de la concentración del ion, en este caso potasio, en la parte exterior sobre la concentración del ion en el exterior y sobre el interior de la célula, sobre la concentración en el interior de la célula. Sobre la concentración en el interior de la célula. Esta ecuación da como resultado, como ya he mencionado, un potencial de membrana negativo. Un potencial de membrana negativo que pues suele estar entre menos 70 y menos 90. Por la entrada de iones, o sea, por la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, que ingresa cada vez más potasio, y por la entrada de otros cationes a la célula, siempre hay un flujo permanente de potasio hacia el exterior de la célula. ¿Por donde se produce este flujo de potasio? En medio de la capa lipídica se encuentran proteínas que tienen la capacidad de actuar como un canal, por el cual se produce la salida de potasio. Y pues de otros iones, pero pues en este caso pues nos estamos refiriendo específicamente al potasio. Por estos canales se produce una salida permanente de potasio que no está mediada por ningún gasto de energía. Es una salida impulsada por la fuerza esta salida es impulsada por la fuerza de difusión del potasio. Esta fuerza de difusión del potasio, ya sea por la mayor concentración intracelular de potasio, hace que permite la salida del potasio por estos canales. No está mediada por gasto de ATP solamente está impulsada por el gradiente de concentración, por la mayor concentración en el interior de la célula. Este es el primer video